onda ya empezó, buena onda ya empezó, buena onda ya empezó. ¿Y qué empezó? Buena onda ya empezó, buena onda ya... ¿Y por qué pones esa cara, Hey, pues? baby, vos tenés que estar feliz. Imagínate los triqui-triqui, la Elena Rivera, Marito Me da Rivera. risa que en uno de los comentarios que veía en la cuenta de YouTube decía, no le hagan caso a la Titi, háganlo. Ya ven, no me hacen Hasta caso. nuestro invitado de lujo agarra el vacil, así que comenzamos más buena onda. Bueno, según yo, vea, tenemos camarógrafos que te hacen zoom y todo, y según yo, ustedes no hayan visto al invitado, vea. El switcher, así. Pero aquí está Bori Barraza. ¡Bienvenido! Mira Gracias, que- me acabo de sentir como esos trucos de magia, ¿verdad? Aquí, ¿qué sale del sombrero? Y miren, era Boris. Hey, Boris, me alegra que esté aquí porque eso significa que el primer programa le gustó, ¿verdad? Sí, Si sí, no, sí. ya no hubiera sacado el dedo. Ah, por supuesto. Muchos se tardan en empezar estos bichos. Muy No, ocupados. hoy empezamos antes. Sí, Una hora Eso antes, está bien. lo cual hoy es nos una superamos. ganancia. Hoy Hoy nos empezamos superamos. una hora antes que la vez pasada. Sí. No le echemos sal a la consola, por favor. Pero bueno, ¿Te sentiste bien en el primer programa? ¿Te gustó? Muy bien, me gustó esas cosas de la nostalgia, recordar anécdotas, situaciones. Por cierto, se me quedó en el tintero algo que vos mencionaste en un programa de estos, es a Walter DJ. Sí, Y yo le tengo mucho cariño, la memoria hacia Walter, porque era buenísima onda el Walter. sí. Buena persona. Yo le regalé a él un set de discos de música electrónica que me encontré en el metro de Nueva York. Y como a mí la música electrónica no del todo me gusta, Ajá. se los mostré a Walter, eran dijo, 12 "Wow", discos. dijo, bueno. 12 discos eran, él me dijo, extraordinario, me dijo. Se los di y me dijo, aquí tengo para sacarle partido a esto. Le dejé los 12 discos. La música electrónica no es lo mío, pero sí era lo de él. Pero pasaba cada vez que me veía, gracias por los discos, gracias por los discos. Sí. Ahí está, me acordaba de Walter, una de las anécdotas que se quedó en el tintero por la emoción que tuvimos en el programa de reencuentro. Bueno, mire, bueno, la verdad que está enseñando los números. Obviamente no queremos cuántos seguidores, no, pero bastantes vistas en los de Boris. Y Y todo el mundo preguntando por él, todo el mundo saludándolo. una gran cosa, Diciendo que Eso fue querían muy que lindo. viniera otra vez. y aquí está. Sí, Y aquí fíjate está. que yo no llevo conteo de la gente que me sigue en Instagram. Ujú. Tengo mi cuenta de Instagram y ahí está. Subo las cosas que me interesa poner sobre del teatro. Ahora estoy dándole mucho con la novela, los libros. Pero aprovecha ahorita, Boris. Claro, claro. Dele like. Que lo comparte. que te iba a decir es esto, no es algo que me ha preocupado cuántos like o vistas o seguidores, pero en una semana tuve 500 seguidores más. Wow. Sí, y mi esposa me decía, mira, estos números son reales. Pues le digo yo, supongo que sí, porque Es que mira, bueno, hay una visualización, hay una que tiene 24,000 visualizaciones. Y yo le dije, vaya, mire, Boris, y se quedó Boris como, ¡wow! ¿qué es esto? Dele con la Boris, le dije. Pero Sí, bueno. y te digo, esta experiencia de reencontrarnos nosotros cuatro, ustedes que son el equipo y yo que vengo de invitado, es muy gratificante, muy rica, viendo ya el video, esta espontaneidad me gusta, la espontaneidad de ustedes y cómo tejemos el diálogo, es muy bonito y creo que eso es un elemento, es un plus que a la gente les gusta. Y ahí están. Yo no sé de qué sirve tener cerca de 2000 seguidores ahora. No tengo idea para qué sirve eso, pero ahí está. Y gracias a quienes ahora me siguen. Vos tomalo como cariño de la gente. Sí, ok, lo tomo como cariño de la gente. Está bien. Así es, Me son- gusta eso. Son como 2000 abrazos ahí que te están dando. En psicología, en la psicología humanista y en el conductismo, que no me gusta el conductismo, Como que pero en guapo. esto sí estoy de acuerdo, hay un elemento que se llama el abrazo psicológico. Es esa sensación que recibís cuando la gente no solamente te aprueba lo que estás haciendo, sino que además te lo demuestra. Te dice muy bien y te lo sugieren y te lo recomiendan y te lo reproducen.
esa sensación cálida por dentro, esos son abrazos psicológicos y se agradecen, por supuesto. Ah, pues así tómalo. Así lo tomó. Me llega Boris. Y bueno, como siempre, pues nos echas la mano para hablar temas que realmente nos abonan. Y hay una cosa como adultos jóvenes y es el hecho de que, pues a esta edad, por alguna razón que tú sabrás, comienzan como a brotar un montón de cosas que de niño traíamos y tal vez durante la adolescencia y la juventud no se nos habían detonado. Entonces, pero a esta edad se detonan miedos, se detonan cosas y uno dice, bueno, ¿y ahora por qué me da miedo tal cosa? Si de bicho yo tal cosa, decía, yo de bicho era bien aventado aquí Yo y era allá. loco, yo era loco. Yo era loco, dice. Entonces, en la adultez joven, de pronto van surgiendo cositas, ¿verdad? Que a lo mejor estaban como bien guardaditas en nosotros. Y por eso queremos hablar este día acerca de cuando, pues, tratamos de ser buena onda, tratamos de ser buenas personas con toda la gente que está a nuestro alrededor y todo, pero de pronto ahí estamos cuando digamos la Titi me necesita, ahí estoy, cuando el gordo me necesita, ahí estoy. Pero yo muchas veces me siento solo cuando yo los he necesitado a ellos y no están. Ay, no, dramático también. Vea, Bueno, estoy el por... gordo, oye, el gordo. Pachito el río, vea. Pachito el río. Yo poniendo un ejemplo estoy. Ah, vaya, pues. Bueno, Pachito el río, mira. Vaya. Sí, Yo, Ok. Se yo sintió poniendo, aludido, yo lo poniendo, personalizó. poniendo un ejemplo estoy. Juan cuando me habla yo le contesto. Yo le hablo a Juan, no me contesta. Aquí, güey, puya. Va. Va, Hoy anda así, va, andamos comenzamos. sensibles. Comenzamos, pues Ah, va, sí. comenzamos, va. Sacándoselo. ejemplos, son Ah, Baja la Son cámara. Baja la cámara y te entendés conmigo. ¿A qué horas terminamos de grabar? A la gran puchica. Bueno, la onda es que muchas veces sentimos que estamos para todo el mundo, pero nadie está para nosotros. Y sentimos también que estamos casi en la obligación de decirle sí a la gente, a todas sus peticiones, a todas sus cosas, a pesar que muchas veces son cosas con las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, a lo mejor nuestra mamá, nuestro papá, cuando estábamos pequeños nos decía, ayuda a su hermano, hágale tal cosa a su hermano. Y tal vez nosotros no queríamos, tal vez en ese momento a lo mejor estábamos molestos o simplemente no estábamos de acuerdo con lo que en ese momento nuestra mamá o papá nos estaba pidiendo. La tarea que te ponían. O la tarea que te ponían. Entonces, y muchas veces usted, cállese mono, no opine, usted tiene que obedecer, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces crecimos muchos sintiendo que nunca podíamos decir que no. Y ahora adultos, a lo mejor no queremos un montón de cosas, pero nos sentimos mal, nos sentimos culpables decirle que no a otra persona. Entonces, Boris, no sé si ando loco o si ando, o realmente este tipo de cosas van sucediendo por las que comentaba yo. Sí. No sé qué otros ejemplos podrías abonar. A ver, mira, vamos a abrir el abanico para la conversación. Hasta los, digamos, la década de los 20 años, la segunda década de nuestra vida, de los 20 a los 30 es la edad que se nos permite equivocarnos. Hasta los 20 años, de los 10 a los 20, es la época de la exploración. La curiosidad, las preguntas, salimos del cascarón de la casa, ampliamos más nuestro círculo social en el colegio, comenzamos a ir a las primeras fiestas nocturnas, los 15 años, los 16, y comenzamos a expandir nuestro conocimiento del mundo. A los 20 años se supone debemos haber acumulado suficientes experiencias que nos permitan llegar a los 20, que es la juventud comienza a los 20, termina a los 30, donde comenzamos a tomar las primeras decisiones de riesgo, en el buen sentido de la palabra. En esta década, en la segunda década de vida, tenemos el permiso de equivocarnos. Incluso comenzar una carrera universitaria y darte cuenta que no era eso lo que querías y puedes cambiar de carrera. Comenzas tu primera época laboral, decís que ese maldito trabajo me equivoco. Puedes renunciar a él de la manera más campante y el mundo no se acaba. Ahí va a estar mamá y papá esperando. Precisamente por eso, justamente eso iba apuntando, porque ahí están quienes te respaldan, papá, mamá, el abuelo, el tío, y el mundo no se acaba. Puedes darte el lujo de renunciar al trabajo, quedarte un par de meses sin trabajar y ni siquiera te preocupa no tener trabajo, o por lo menos no te preocupa tanto. Llegas a los 30 y se te acabó la garantía. Ya se te venció el permiso que tenés para equivocarte.
De los 30 a los 40, a los 45, que es donde dura la adultez, ahí tus decisiones ya no tienen el mismo impacto, son más profundas. Tus errores ya no tienen el mismo impacto, repercuten mucho más. Por tanto, el atrevernos a hacer algo o no hacerlo, tenemos que pensarlo mucho. Antes, en la adolescencia y la juventud, podíamos darnos el lujo de no hacer ciertas cosas que ahora estamos forzados a hacer. Si a los 30 perdes el trabajo, te afligís. En serio te preocupas. Y si tenés hijos, peor. Y si tenés hijos, peor, porque ya te vuelves proveedor y alguien que va a sostener la familia. Y aquí, ojo, por favor, porque modernamente el proveedor ya no solamente es el hombre, sino que también la mujer. Ambos son proveedores. Qué bonito eso. Y esto debemos entenderlo tal cual. No se trata que el hombre trabaja para sostener y mantener a la esposa y a los hijos. No. Ambos están haciendo esto y lamentablemente esto pasa una enorme factura psicológica y social sobre los hijos. Es que esto salió por algo religioso, vea, Boris, que decía que el hombre era Sí, el, sí, el, sí. el Las familias arcaicas se basaban en eso. palomada en la casa Y en otro todo. programa, si ustedes quieren, podemos analizar qué ocurre con esta transición. Pero No lo que, estoy de acuerdo, güey, de hecho. pero lo que quiero señalar es que hasta comenzado los 30, podés darte el lujo de decir no y no pasa nada. De los 30 en adelante te lo pensás 2 veces, porque tu círculo de amigos se va reduciendo significativamente. Tu, tu capacidad de explorar el mundo solo se reduce significativamente. Muchas cosas requieren que haya otra persona que te va acompañando. Y cuando decimos que no, cuando hay un no de por medio, nos lo pensamos mucho, porque la consecuencia de decir no va a ser mucho más grande que cuando éramos adolescentes. Mire, Boris, uno dice que no muchas veces por cosas que son irrelevantes, pero también nos cuesta decir no para cosas irrelevantes y nos cuesta decir no para cosas que son importantes. Sí, Yo me voy a meter ya, Boris, en el tema cuando tenés una relación. Y muchas veces cuando ya tenés una relación, hay días que no tenés batería social y no quieres ir a la casa de la abuelita y a Chalatenango. Pues. ¿cierto? O sea, y Qué específico. no, a no, no, Chalatenango. no, va, No a Cabañas. o mi suegra vive Chalatenango. allá en Jocoro, no Ajá. quiero ir, Boris. Y muchas veces, Boris, pasa de que la esposa dice, hey, ¿y por qué? ¿Y por qué con tus amigos si quieres ir? ¿Y por qué donde mi mamá no quieres ir? Boris, ¿cómo le podemos hacer entender a la gente que no es que no, yo sí te amo a vos y todo, pero hoy no tengo ganas de ir a Jocoro. Mira, y te fuiste, Hoy no me place. de acuerdo, y te fuiste bien lejos, pero incluso suponete alguien que vive en Santa Tecla y la novia es de Soyapango. Ir todas las noches a visitar la Soyapango, Tipo desde freeway, Santa de Tecla. Soyapango a ¿Sí? Santa Elena. O sea, Déjalo tipo hablar, hombre. freeway, ¿no? Como dice esa canción. Ah, Pero te la pensás 2 veces. Y si vas en bus, y si vas en Uber, y si vas en tu carro, el tráfico que vas a encontrar cuando vas y el tráfico cuando regresas, te la pensás 2 veces. El elemento que quiero señalar y subrayar es que en la adolescencia, hasta los 20, nos atrevemos a tomar riesgos que de los 30 en adelante ya no tomamos, ni debemos tomar, porque de los 30 en adelante las consecuencias de los riesgos que vas a tomar van a ser profundas y te van a cambiar tu planteamiento existencial de tu vida. Y entonces, aquí viene una cosa sumamente importante. Si hasta los 20 años no aprendimos a tener los criterios propios para decidir, de los 30 en adelante no los vas a tener. Ay, juepuya. ¿Ves? Esa es la parte más complicada. mandilón. No solamente mandilón, gordo, sino que resulta, querido Armando, que no vas a poder oponerte a la influencia de aquellos que se convierten en los manipuladores de tu vida. Wow. ¿De acuerdo? Eso es fuerte. Y Jue- quiero. De hecho, una de las razones por las cuales en la adolescencia papá y mamá deben darle permiso a los hijos, sobre todo a las hijas, a tener novios o novia, es porque deben desarrollar algo que en psicología Sí, llamamos claro. músculo emocional. Porque si a los 30 años no desarrollaste ese músculo emocional, de los 30 en adelante vas a tener un déficit emocional.
y no vas a poder oponerte a la influencia de los demás. Te volvés el títere de los amigos, el títere del grupo, porque durante los 10, cuando cumpliste 12, 13, que comenzó la adolescencia, llegaste a los 20 y no tuviste experiencias que te llevaran más allá de lo cómodo, más allá hacia la zona de riesgo psicológico, de los 30 en adelante no lo vas a tener. Entonces no te vas a poder oponer a la influencia de los demás. Y esto va a desarrollar una conducta patológica que se llama codependencia. Tininín. Y miren, De ahí viene la Sí, codependencia. señor. No Ay, tenés juepucha. criterios y por tanto los criterios del otro, tu amigo, tu amiga, tu grupo de amigos, van a ser los que van a guiar tu vida. Y entonces, cuando ellos no están, te sentís tan solo porque no sabes qué hacer contigo, porque no te has acostumbrado a tomar tus propias decisiones. Dejas que los demás decidan por ti. Y eso da una enorme carga emocional. Te volvés emocionalmente dependiente del otro. Incluso en la adolescencia es normal decirle, hey chavos, fíjense que la chamaca que ella me gusta, ustedes que dicen, ¿le entro o no le entro? Tus amigos te dicen, dale, men, probá. Ahí está bien, en la adolescencia. Echátela. pues sí, claro. porque es parte de la etapa del desarrollo. estar Correcto, así. es parte de la etapa del desarrollo. Dale Y en la vuelta, adolescencia, papi. un elemento importante en la adolescencia es que nuestros noviazgos pasa primero por la aprobación de nuestros amigos. Es cierto. Sí. Solo después vamos y nos atrevemos a decirle a la muchacha. Pero resulta que si eso no lo hemos superado, cuando llegamos a la adultez, a los 30 en adelante, no nos atrevemos y no sabemos cómo acercarnos a una jovencita sin la aprobación de los amigos. Y entonces resulta que terminamos teniendo relaciones de pareja que no era lo que queríamos, pero era lo que nuestros amigos querían. ¿De acuerdo? Entonces no sabemos qué hacer con eso, nos volvemos totalmente dependientes. Y esto va a Estoy de generar, acuerdo, Boris, porque yo anduve con una chera que solo porque mis cheros decían que era bonita y al ¿viste? final no me gustaba tanto. Pues sí, y Ah, esto buena, va, güey, esto pero- va a pero no generar así como- además va a generar algo que se llama apego neurótico. Cuando tenés un apego neurótico, un apego disfuncional completamente, no vas a saber cómo marcar distancia entre lo que tú quieres y lo que tu pareja quiere. No vas a poder, porque siempre vas a estar con la angustia de tener que complacer a tu pareja, porque no sabes cómo decir no, porque no lo aprendiste. Yo quiero preguntar también, porque el gordo se fue a las relaciones de pareja, pero digamos que aprendemos a socializar también en casa, o sea, aprendo a socializar también con mamá, aprendo a socializar con papá, y a veces los verdugos, los manipuladores y los chantajistas son los padres. Entonces Sí. llegas adulto, tenés 40 años, 45, tenés tu hogar, que esos son como las edades en las que andamos ahora, y seguís, no sos un hijo que vive con tus padres, pero pareciera que lo fueras, Sí. porque actúas y vas al ritmo que ya sea tu mamá o tu papá te lo exige. O sea, no es, mira, vamos a comer, tenés que ir a comer y Vamos a es ir toda la obligatorio. familia, ¿cómo no vas a ir vos? Exacto, entonces, y no Chantaje sabes en qué emocional. punto, y eso quiero preguntar, porque porque aquí viene una palabra que es súper común en nosotros como adultos, la culpa. Sentimos culpa de, mi mamá se enfermó, mi papá se enfermó, qué mal hijo soy por no estar ahí. Pero Claro. tú como adulto tenés una vida, tenés un montón de responsabilidades, y entonces sos ingrato, y qué barbaridad, sos tan mal Tu hijo. nana y tu Yo nana. soy quien te dio la Soy tu vida. padre. Y entonces, ¿qué pasa? Ya como Yo adultos, soy tu padre. teniendo el contexto que Boris nos ha dado, que no sabemos tomar decisiones, entonces lógicamente también soy codependiente Sí, de ellos. claro. El apego ansioso, que ahora se llama apego ansioso, que a mí no me gusta ese término, yo le seguiré llamando, a pesar de todo, apego neurótico, Mm. es el resultado de un constante chantaje emocional para lograr que nosotros hagamos cosas que ustedes nos piden. Explico. Ujú. El apego sano, y vamos a entender el apego sano, aquella relación afectuosa, cálida, en la cual ambas o el grupo de personas, ya sea familia o amigos, sabemos que tenemos un lazo emocional, pero nos permiten nuestra individualidad. Ujú. Ese apego sano se construye a través de 3 elementos en la familia.
Y estos 3 elementos no son negociables y no se utilizan para lograr la obediencia y no se utilizan como un factor de castigo. La seguridad, el afecto y la alimentación. Todo niño debe tener derecho a recibir sin negociación seguridad, afecto y alimentación. Quiere decir que cuando le decimos al cipote que regresa del colegio, aplazó matemáticas, hoy te quedas sin cenar. Uf. Estamos asesinando la psicología de ese niño. O, no me haces caso, ya no te quiero. Ya no te voy a querer porque Es no me estás cierto, eso es cierto, obedeciendo. O ignoro. Eso es bien noventero, Boris. Claro, o, ok, Andate está a tu bien. cuarto, no me hables. No me Anda, haces busca caso, otra para rama. la calle, te vas Ah. para la calle, ahí, anda de que Chucho te recibe, Anda a ver quién te quiere. anda de quien te quiere. Ujú. Estos 3 elementos, Boris. seguridad, afecto y alimentación, son los responsables de que desarrollemos apego saludable. Cuando el niño entiende que no importa lo que haga, él tiene asegurado alimentación, apoyo y afecto, Pero, seguridad y Boris, afecto. a los que son papás, y esto, ya que dijo lo de la alimentación, esto no estaba diciendo Boris tampoco que es el niño, ay, no quiero comer esto. O sea, no es eso, No, ¿verdad, yo le Boris? digo No, a no, mis, no, no, a no, mis no, no. hijas, mi obligación es alimentarte, no llevarte allá a la hamburguesa. Ajá, Es que estamos hay que hablando de aclararlo, ¿verdad? Estamos hablando del que maneja el poder y la autoridad, que son los padres, Buenos días. no el capricho de los hijos. Ajá. Ok, ¿De acuerdo? aclarado. El ¿verdad? capricho de los hijos es otra historia. Desde el papá no debe papá y mamá, bajo ninguna circunstancia establecer el afecto, la seguridad y la alimentación como estrategia de control del comportamiento. ¿Quién? Huepuya, vos, pero así crecimos muchos. Por eso estamos como estamos. Ajá. Hijo de Ay, puya. Dios. O sea que ya la Igual, regué, Boris, yo. Entonces, a partir de lo que a ti te ha preguntado... Sobrevivimos. So- cierto, cierto. A partir de lo que a ti te ha preguntado, debemos entender que cuando encontramos una relación de amigos, familiares o de pareja que nos comiencen a cuestionar, es que vos sos mi amigo, ¿va? Ok, chivo, pero si yo no estoy, no sé qué va a ser de vos. Se nos hace un nudo aquí adentro, comenzamos a vivir una ansiedad, una angustia existencial, porque entonces no nos sentimos completos. Comenzamos a tener la sensación de que sin el otro yo no valgo. Eso genera una codependencia emocional. Y entonces viene la gran pregunta de este programa. ¿Soy buena gente? Porque dejo que todos hagan lo que quieren conmigo, o resulta que yo no soy capaz de poner límites. Pues ni soy buena gente ni tampoco soy capaz de poner límites. Mi bisabuelita, que en paz descanse, decía, el que es tonto ni Dios lo quiere. Híjole, mi abuela era un poquito más malcriada. Sí, también mi abuela, aquí estoy traduciendo. Ah, ok. Pero tampoco está marcado. O sea, pues sí. Ok. Pero va en ese sentido. Si te dejas manipular, vamos a un lugar y uno piensa, es que yo no quiero comer pupusas ahora, yo realmente lo que hubiera preferido es, no sé, o comida china, pero vaya, pues vamos a comer pupusas otra vez. ¿Por qué demonios no dijiste que no? Por no molestar. ¿Y qué importa que el otro se moleste? Sigamos con este ejercicio. ¿Qué importa que el otro se moleste? Me va a dejar de querer. Exactamente. Ese es el gran chantaje emocional. Quiere decir que si le digo que no, ya no me van a querer, no me van a considerar parte de sus amigos, ya no me van a volver a invitar, y entonces yo, ¿cómo quedo? Boris, pero entonces entendiendo que todo eso es normal en cierta edad. No, es que No. tampoco es Tampoco en la normal. adolescencia. No, No. tampoco. Ah. Porque si nosotros hemos crecido con la certeza, con la plena seguridad de que no importa lo que yo decida, siempre voy a tener cariño, siempre voy a tener seguridad y siempre voy a tener mi alimentación. Si yo crezco con ese criterio, no voy a tener miedo de decir, no, discúlpeme, pero yo ahí no voy. O sea, Boris está hablando de que cuando sos querido. Pues. ¿Sí? Cuando tenés esas 3 condiciones resueltas, Ujú. creces a la edad de la adolescencia, A la vez. donde te vas a atrever a decir no y veamos qué pasa. Vaya, Boris. Y no importa lo que pasa, no me siento culpable. ¿Ok? Tirirín. Es que vaya, Ujú. creo que nosotros, voy a hablar por mí, ¿verdad? Pero creo que a lo mejor algunos se sientan identificados conmigo, de la gente que nos ve, que por cierto es impresionante cómo la gente te quiere, porque verdad que un montón de comentarios hablando de ti, preguntando Gracias. por ti y todo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, pues soy lo que mucha gente llama hijo de la guerra. O sea, mi niñez
fue durante el conflicto armado que hubo en El Salvador en los Sí, 80s. Entonces, para mí era, o sea, en mi caso no crecí con mis padres, ¿vea? La tía que me crió tenía 20 años cuando yo tenía 4. O sea, ella tenía 20 cuando se quedó conmigo, ok. ¿vea? O sea, le dijo huevo casi. Sí, Exacto, le o hizo sea, huevo. Porque sí, entonces olvídate, lo que menos que andaba pensando, ¿vea? Era de que si tenía que quererme, darme seguridad y no sé Y qué, y alimentarte. alimentarme, o sea, pero estás alimentarme. vivo, pero estás vivo, o sea. Espérate, que no me Deja estoy que cuente. quejando. No, vaya. Quiero aclarar que no me estoy quejando, solo quiero hacer un punto Pero voy a decir y, algo. y Está mi, haciendo una y mi explicación. madre sabe cuánto la amo. De verdad, mi Y madre además la gente biológica y mi quiere madre. conocer tu historia. Y mucha gente dice que yo nunca cuento nada, pero Sí. ya ven que no me dejan. No, No es que yo no, hablar. no es que yo no quiera contar. Tranquilo, Juan Dios. Va. Yo te quiero. Entonces, la cosa es que mi tía, pues obviamente, sobreviviendo en los 80 en medio de una guerra con un niño de 4 años, ¿vea? Obviamente no tenía un manual, ¿vea? Para criarme. Y sí, sobreviví, salí adelante y estoy profundamente agradecido, pero solo quiero establecer ese punto. Ok, en mi caso no hicieron nada de lo que mencionas, alimentarme sí. Pero lo demás era un segundo plano, porque el primer plano era sobrevivir. Claro, claro, claro. Era sobrevivir. Ya que te dijeran te quiero y un abracito, era avaricia, va. Entonces, pues, Avaricia. es que así dicen en las redes, güey. Ok. Entonces, pues sí, ya era mucho pedir, vea. Sí, sí, de Conformate acuerdo. con que tenemos con que comer, vea, y Ajá. no nos ha caído aquí una bomba, vea. Entonces, era bien jodido porque realmente muchos crecimos así. Muchos crecimos sin papás y no crecimos con esa seguridad emocional que tú mencionas, con ese afecto y todo esto. Entonces, en mi caso, por ejemplo, pasé muchos años lidiando con el miedo a la carencia porque escuchaba a mi familia decir, Juan Carlos, ya cállate, no sabemos cómo te vamos a dar de hartar mañana y vos no parás de hablar. Y años, Te va a dar hambre tanto y hablar. años después, También. un día mi tía me decía, ¿quién iba a pensar que lo que considerábamos tu mayor defecto, me dice, hoy te da de comer? ¿Verdad? Que era el hablar demasiado. Porque Dale, a cada pues. rato me regañaban en el colegio por eso. Era casaca. Entonces, Colegios Boris, desgraciados. existimos los que no crecimos con nada de lo que tú decís. Sí. ¿Qué diablos hacemos? Ay, Dios Porque, mío. pues sí, porque tampoco yo quiero echarme la otra mitad de mi vida siendo manipulado, siendo que me sienta culpable cada vez que diga que no, y siendo codependiente, y siendo aquí, y siendo allá. O sea, quiero vivir pleno. Cuando estábamos en los últimos años de guerra, sin saber que eran los últimos años de guerra, y mira que yo transité mi adolescencia bajo las balas y llegué a ser adulto sobreviviendo a una guerra, y toda guerra es salvaje. Una de las preocupaciones que teníamos en los últimos años esos, cuando yo estaba incluso terminando mi carrera, era, ok, cuando se firmen los acuerdos de paz, si alguna vez esto se llega a firmar, cuando esta guerra termine, ¿qué tipo de sociedad vamos a tener? Una sociedad que no tiene asegurada la alimentación, que no tiene asegurada la seguridad y que no tiene asegurado el afecto. Las tres cosas básicas para construir un apego saludable. ¿Qué tipo de sociedad vamos a tener? Y luego, transitar de la guerra a la paz implicaba un enorme plan de salud mental que jamás se puso en práctica. La Organización Económica Europea contrató un grupo de psicólogos, yo tuve la fortuna de ser contratado en este grupo, y nos distribuyeron en toda la República para dar seminarios, talleres, entrenamiento de salud mental a los excombatientes del ejército y a los excombatientes de la guerrilla. Y pasábamos semanas hablando de autoestima, salud mental, una esperanza de vida futura más prometedora. Y era, te juro, la sensación que yo tenía era que estaba hablándole a piedras. Porque esa gente, un combatiente del ejército, una vez estábamos hablando de autoestima, ¿no? El hecho de quererte, protegerte, cuidarte, aceptarte, y levanta la mano y me dice, ¿puedo interrumpirlo, licenciadito? Sí, puede interrumpirme cuando usted quiera. No le dio miedo. Por supuesto que sí. Pues sí. Porque mire, me dijo, ¿cómo quiere que yo me acepte en este autoconcepto que usted está manejando y su autoestima que usted menciona? Y mire, y levanta la mano, no tenía el brazo izquierdo. Una ráfaga de balas le había reventado el brazo, entonces tenía una prótesis.
otro tenía como 14 impactos de bala en el pecho. Conocí a un combatiente que no tenía boca, tenía una cosa rara aquí, porque la bala le entró abajo de la quijada, le reventó la boca y se le reconstruyeron y él se alimentaba con una pajilla. No tenía dientes, no podía masticar. Y me decían, ¿cómo quiere que la autoestima de la que usted está hablando funcione con esto? Entonces, los grandes retos que teníamos en ese momento no solamente tenían que ver con las heridas físicas, sino que adentro las heridas emocionales. Lo que tú planteas, los hijos de la guerra y los sobrevivientes de la guerra hemos transitado a la vida civil sin sanear esas heridas. Mucha de la gente que yo atiendo en la clínica, adultos que son hoy adultos, que eran niños en esa época, todavía de pronto en la conversación me hablan con angustia de las experiencias de la guerra. El hecho de que papá sale a trabajar hoy en la mañana y no sabemos si va a volver. O salió a trabajar y una bomba en la calle, un cruce de balas, un coche bomba, y papá murió en el camino. O que fue en una redada o quienes hayan sido de los desaparecidos. ¿Cómo explicamos la seguridad a estas personas que perdieron la principal fuente de seguridad? Se quedaron sin el sentido de, ¿y ahora quién nos va a proveer? Lo que tú muy bien planteas, transitamos de una guerra, transitamos de una pandemia, los más modernos, de terremotos e inundaciones, donde ¿quién nos garantiza nuestra seguridad? ¿Cómo se nos garantiza nuestra seguridad? ¿Cómo se nos asegura el alimento de mañana? La sociedad salvadoreña vive una situación que le llamamos desesperanza aprendida. Se llama así porque naturalmente todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos la esperanza de algo mejor. Es natural desear lo bueno. Es natural desear que los tiempos pasados no fueron tan buenos, pero los futuros van a ser mejores que los de ahora. Esa esperanza es natural. No nos enseñan a tener la esperanza en que las cosas van a ser mejores. El problema es que en la sociedad salvadoreña, igual que en cualquier sociedad que atravesó una crisis de guerra, se pierde la esperanza y se instala algo que se llama desesperanza aprendida. Por ejemplo, la sociedad salvadoreña, los salvadoreños no podemos asegurar qué va a ser de nuestra vida en 3 meses. Económicamente, Sí, es cierto. en términos de trabajo, en términos de calidad de vida, Sostenibilidad. sostenibilidad. No somos capaces de planear nuestra vida para 3 meses. Hoy estamos en agosto, en julio, en semana y media será agosto, y no podemos tener la certeza de cómo vamos a tener la Navidad de este año. Económicamente hablando, y no es que estemos mal en el país, pero es que tampoco estamos tan bien en el país. Y esto no es política, hay muchas mejoras en la sociedad, sí, pero la sociedad salvadoreña no puede, económicamente hablando, psicológicamente hablando, sociológicamente hablando, hacer una planeación a 3 meses adelante. Pero fíjese, Boris, Permíteme un dele, segundito. dele. Y deberíamos ser capaces de lograrlo para 5 años. Una sociedad económicamente estable, socialmente estable, debe ser el individuo, el ciudadano de ese país, debe ser capaz de hacer una planeación de vida a 5 años meta. Nosotros no podemos ni a 3 meses. Mire, Boris, Juan dijo algo bien interesante, que no se lo he oído a Juan, ya se lo he oído a varias personas. La incertidumbre y el miedo de volver a lo que ya vivieron. Sí. O sea, el miedo a tener la carencia de no tener la comida, de no Sí. tener una casa, de no tener dinero guardado. Porque yo varias veces he escuchado ese tema de que a mí lo que me da miedo es volver a vivir lo que ya viví. ¿Cierto? O sea, yo sé, Boris, que esto no es magia, yo sé que esto no es, tenés fe, ya vas a ver que sí, o sea, tampoco es así, No ¿verdad? funciona de esa No es así, manera. pero ¿cómo, Boris, de alguna u otra manera podemos tener, no sé, le voy a decir una cosa, no sé, la positividad de que sí va a ser bueno, pues, o No, sea, a ver,
O Sí, cómo, o voy a traducir al gordo, voy a tratar de traducirlo. dale, dale. Cómo por ejemplo podemos nosotros hacer para comenzar a decir no, sentirme a gusto conmigo e ir rompiendo esos miedos, vea, a que me van a dejar de querer, o esos miedos a me va a ir mal, o voy a perder el afecto de alguien, o se va a ir de mi vida, o qué sé yo. ¿Cómo puedo ir rompiendo ese miedo? Vaya? Yo diría que debemos tener ojo con lo siguiente. Número uno, descubramos cuál es nuestra verdadera realidad. Sepamos que de pronto vamos coyol quebrado, coyol comido. Ujú, Y desde esa realidad establecer un método de vida que te permita recobrar la esperanza. En primer lugar. En segundo lugar, darte cuenta que tu estilo de vida, cómo lo estás invirtiendo en las relaciones interpersonales que tenés. Porque tus amigos pueden estarte llevando en un proceso de alienación sin que no te des cuenta. Por ejemplo, si vamos coyol quebrado, coyol comido, bueno, pues ya no vamos a poder salir todos los viernes. ujú, Quiero decir algo sobre eso y justo me pasó esta semana. Nosotros, ustedes saben que estamos construyendo un negocio y hemos identificado que hay ciertas necesidades y esta reflexión que está haciendo Boris casa perfecto y hay que abrir los ojos porque la verdad es que a veces te puedes ir en el tobogán y no te das cuenta tal cual. Así es. Entonces llegamos al lugar y estábamos viendo precios de un transporte. Entonces el transporte que queríamos, pues, que es para llevar parrillas, que es para llevar todo lo que necesitamos meter, era el mismo precio que un pickup doble cabina divino, que o sea, yo me subí, amigos, y yo me sentí poderosa. Y yo dije, wow. Y entonces estaba mi adolescente, ¿verdad? Y me decía, no, es que compra ese, porque que el camión, ¡ush! ¿Verdad? Entonces yo, bueno, sí, qué chivo. Ahí le hacemos huevo, dije yo, metiendo apretadas las parrillas. Pero 3 momentos después me puse a analizar. Es que yo no necesito apantallar que estoy avanzando. Yo necesito un transporte que entre más le quepa mejor porque mi negocio va a ser grande. Entonces yo no necesito un pickup que la cama es así chiquita y el montón de cabina que voy a tener. ¿Para qué? Pero de repente nos podemos dejar llevar y nos vamos en este subidón de las redes sociales, de quiero mostrar esto que logré. Probablemente en algún momento llegue a comprármelo, pero ese no es este No es momento. este momento. Es que ese Entonces, es el punto, Titi. Saber evaluar nuestra realidad y nuestro plan de vida inmediato. Porque no podemos en este momento, y seamos lo más honestos posibles, no podemos hacer una planeación a mediano tiempo. No podemos. Hay demasiadas variables que convergen que no las podemos controlar. Por tanto, veamos a corto plazo qué es lo que podemos hacer. A corto plazo, con esta es mi realidad y con esta realidad debo descubrir hasta dónde puedo llegar, porque ya no tengo la edad para equivocarme. Ya ujú, no me puedo equivocar. Decía un economista japonés, de los 30 a los 45 ya no podemos equivocarnos y ni debemos equivocarnos. La edad de la exploración y del atrevimiento para aprender a través del error es de los 20 a los 30. De ahí en adelante ya no. La sociedad te va a exigir resultados, resultados positivos. Pero ¿cómo hacemos que esos resultados sean factibles? Reconozcamos nuestra realidad. Lo que Titi dice, me gustaría esto, pero mi realidad me exige esto. Decirle que no a tu joven interno, exacto. Exactamente. Decirle que no a tu Ujú. joven interno A mi porque eso, adolescente. a tu claro, alucín, A mi a tu en alucín. alucín serio. A mi interno. alucín. Y eso cuesta, porque primero tenemos que luchar con nuestra falsa autoimagen. Me gusta lucir esto y lo otro. No, viejo, mira, me decía ayer en la tarde una de mis pacientes, es que yo, pero sí con cólera, con un enojo, es que yo ya no sé qué hacer porque mire, con esta edad que tengo, ¿cuál es el problema de su edad? Es que ya tengo 42 años y no quisiera. Eso es inevitable. Mientras más se resista y se oponga a esa realidad, peor la va a pasar. Buda decía, la realidad es lo que es, ni más ni menos, y aprender a aceptarla es el primer paso que nos acerca a la felicidad. ¿Por qué? Porque una vez uno acepta su realidad, deja de pelearse con la apariencia.
Ya no gastas cargas emocionales con la apariencia. Y poner los pies en la tierra y dices, bueno, muy bien, esta es mi realidad. Con esto cuento, de aquí a 3 meses esto es lo que puedo lograr. Ujú. Y eso va a significar tener disciplina con uno mismo. Y ustedes, muchachos, dijeron algo al principio de esta conversación que me gustó mucho. ¿Cómo descargarnos del asunto de la culpa? Porque la culpa me condiciona, la Así es. culpa me manipula, la Ujú. culpa me hace esclavo de una situación que no quiero, pero que de pronto quema tanto por dentro que no la podés evadir y terminas haciendo cosas que no quisieras. Y eso solo aumenta la culpa. Para manejar la culpa solamente hay dos cosas. Una es buena, la otra no lo es. Solamente hay dos formas para liberarnos de la culpa. Juela. O sea, blanco o negro, Boris. Y no hay puntos medios. Ok. Ok. La primera es el castigo. Ah, me castigo. ¿Sí? Me Comenzás a vivo comer más de la castigando. cuenta, Ajá. comenzás a cometer un montón de errores, comenzás a engañar, comenzás a mentir, comenzás a gastar más, topaste las tarjetas, comenzás a consolidar deudas y te castigas a través de un conjunto de angustias que nunca se van a resolver. ¿Por qué nunca? Porque cuando se trata de liberarnos de la culpa a través del castigo, resulta que nuestro inconsciente es un condenado infernal que te dice, nunca es suficiente. Así que te seguís Qué castigando más heavy. y te Ahorita me seguís siento castigando más. impactadísima. O sea, Así sentí una ganas de sucede. llorar porque, Ricky Martin nos dijo, la vida es ahora. ¿sabes qué? Cállate. Está entrando en mi momento sensible, gordo. Ajá. O sea, aquí yo les iba a dar drama, les iba a dar show, les iba a dar material para Danos, reel. danos show, hija, danos show. Facturemos, mi amor, facturemos. No, y les digo, ¿saben por qué? Porque yo siempre he pensado que el sobrepeso va por ahí. Mm. Sí, a veces. No digo que todas las veces, gordo, pero yo a Pero veces me algunas puedo veces sí, pensar, así a veces me es. puedo pensar, porque a mí, vaya, yo puedo mantenerme en un régimen cuidándome y de repente hay situaciones que emocionalmente no sé manejar y pienso en comida y Claro. llego a consolarme con comida y lo he notado en muchas personas a mi alrededor, Sí. no solo en mí. Lo que pasa es que no hemos aprendido que en realidad es la culpa y entonces necesito castigarme porque qué mala fui, porque qué mala hija soy. Y que qué mala madre soy. Y, Qué que mal. que le fallé a mis hijos. Vaya, fíjense, cuando yo atravesé por una separación, separarte no es sencillo. No. Cargas un montón de culpa. Y cuando tenés hijos, o sea, arde la Claro. culpa. Y entonces ahí te ves como adulto, funcional, obviamente, porque tenés que trabajar, tenés que salir adelante, pero tú andás cargando cosas que ni cuenta te has dado, que en realidad esa conducta que tenés, esa cosa de que no quieres ir a hacer ejercicio, no te quieres cuidar, esa cosa de que solo pasas adormecido con las redes sociales, es culpa. Estás agarrando un látigo y te estás dando en la espalda tú solo. Ahora, ojo, la culpa, ¿verdad? Sí. Ujú. La culpa puede buscar el autocastigo, ¿sí? Pero es más cruel cuando provocamos a otro para que nos castigue. Juepu. ¿Ya? Ahorita, boom, me estalló la cabeza. A ver, explícate. Ejemplo, sí. Explica eso. Comenzamos a buscar a personas que sean nuestros amigos que nos humillen, que nos maltraten, que nos manipulen, que nos hagan sentir miserables. Y nunca ponemos un alto a eso. Nos sentimos incapacitados de decir, no, respétenme. Bueno, ¿Por qué? Boris, pero que yuca eso. Claro que sí, porque estamos buscando al verdugo como una forma de expiar la culpa que tenemos. ¿Me explico? Le concedemos poder a los otros para que nos lastimen, para Pero, que nos ¿Qué castiguen. tenés que...? Vaya, yo entiendo, pero ¿cómo llegas a ese grado, Boris? O sea, ¿cómo llegas a eso? Gordo, si nosotros lo hemos vivido. No, pero yo, disculpa, yo es una... Te puedo poner ejemplos. No, ponerlo si quieres, pero yo nunca he llegado a... O sea, yo de alguna u otra forma he sido... Me volví un poco turbio en mi vida, Boris. ¿Cómo querrás? De alguna forma, alguna vez, seguramente fui condicionado en el nombre del amor, pero ahora no sé. Va, por ahí va. Ahora no sé. Ahora, Porque yo supongamos, me acuerdo lo que nos pasó por eso te en digo. esos temas cuando estábamos, En el cuando no- estábamos bichos. En el nombre del amor, pero esa es una forma. me volví un poco de Buscas, basura. después. buscas relaciones tóxicas para que esa persona tóxica sea tu verdugo y lo justificas
en nombre del amor. Es que mire, Boris, yo le voy a decir una cosa, Boris. Espero que mi ex esté escuchando. Pero mire, Boris, es bien yuca, Boris. Subrayado bien amarillito. No, es bien yuca, Boris, cuando uno de repente en el nombre del amor se mete en ese tema. Sí, Y usted ya sabe que va a perder, pero usted se tira, le digo. sí, a ver, pero no todo ocurre por eso, ¿de acuerdo? A Claro. veces hay Sí. relaciones complementarias, pero ese es otro tema. Lo que estoy diciendo es que a veces andamos cargando tal sentimiento de culpa que no es suficiente el autocastigo, sino que buscamos verdugos en los amigos, en familias y en parejas que nos hagan sufrir para expiar la culpa. La gran bronca es que nunca es suficiente. Nunca hay un tope para eso. Siempre es más y otra vez de lo mismo y otra vez lo mismo y no logramos poner un alto. Y entonces viene lo que ustedes decían al principio, qué buena gente es fulanito. Siempre nos acompaña. Sí, pero ese fulanito que siempre nos acompaña es el tonto del grupo, es el pato del grupo, es el que termina pagando los platos rotos. ¿Me doy a entender? Sí. Que él es Y- bien buena gente, claro, porque lo agarran de vacío. Por supuesto. Entonces, no es buena gente. ¿De acuerdo? Simplemente él está volviéndose condescendiente para tolerar, aguantar, soportar todo lo que los demás le hacen porque él no tiene la capacidad psicológica para poner un alto. ¿Por qué? Porque en este caso, no en todos los casos, en este caso que estamos analizando, está buscando a los otros como verdugos para expiar su culpa. Hay que volverse malo porque vaya, o sea, estás ahí, te das cuenta que lo que estás haciendo y lo que te está pasando y ocupar de verdugo a la familia o a los amigos o a la pareja o a los hijos. Claro, y ahora la gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que esto no suceda? Ajá. Esa es la gran Exacto. pregunta. ¿Cómo salgo de ahí? Ahora viene, le dije, dos formas para expiar la culpa, ¿verdad? Sí. Ajá. La primera es el castigo, Ok. directo o teniendo un verdugo externo. La segunda es la más difícil, porque requiere una Achí, toma pensé de que habían estado la conciencia, tos. Pero es la buena. pero es la buena. Todo lo bueno Ah. cuesta, babo. Exactamente. Y es triste muchas veces también. Sí, y les va a dar risa, porque se dice fácil, pero hacerlo requiere un esfuerzo espantoso, desgasta, pero el resultado es formidable y es a través del perdón. Eso me suena como. Ok. O me suena la vez pasada que estabas diciendo que las conversaciones incómodas nos llevan a buenas relaciones. Ah. Pero, Pero qué huevo. Pero- Sí. Explíquelo. pero ¿qué pasa, Boris? Y qué interesante, porque muchas veces por no saber decir no, me casé con alguien que no quería, me escogieron Cierto. mi mujer, me escogieron mi marido, me casé con el amigo con el amigo, con el hijo de la amiga de mi mamá. O sea, porque no puedo decir no, pero, o sea, ¿cómo disculpo ese mal Cuando vacío? decís perdón, cuando dice el gordo, ¿cómo disculpamos? ¿Te referís a disculpar a alguien o te referís a perdonarnos nosotros mismos? En primer lugar, a perdonarnos a nosotros mismos. Y aquí hay una regla de correlación directa. Virginia Satir dice que no podemos perdonar a alguien si primero no hemos aprendido a perdonarnos nosotros de manera genuina, ser congruentes con el perdón. Si nosotros no nos perdonamos las metidas de pata que hemos cometido, no vamos a poder perdonar a otros, darle perdón a otro o pedirle perdón a otros. No vamos a poder manejar el perdón hacia afuera. El perdón, debemos entenderlo, es un acto de liberación. Perdonar no significa reconciliación. La reconciliación podrá ser una decisión posterior, pero el perdón primero es con nosotros mismos. ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué me equivoqué? ¿Y por qué es difícil el autoperdón? Porque requiere una enorme cuota, una enorme dosis de humildad y de profunda sinceridad. Y si nosotros no podemos manejar nuestros errores, porque siempre estamos echándole la culpa a los demás, no vamos a lograr el autoperdón. Puya, pero Boris, cuando uno llega al autoperdón es porque ya te rebalsó el... Por Debería- eso, Ah, es que lo que pasa es que cuando ya te rebalsó que te estabas castigando, ya sea a través tuyo o a través de otros, es que podría venir la toma de conciencia de decir, va. me voy a perdonar. Ese es el proceso. No Armando, entiendo. no necesitamos llegar a ese momento de casi colgarte de una viga. No lo necesitas ni lo debes buscar. Es más, atentos, la psicología es una ciencia preventiva, no correctiva. Tomemos en cuenta poderosamente esto.
La verdadera esencia de la psicología como ciencia es la prevención, no la corrección. Eso le compete a la psiquiatría. Es decir, si, Ahora entiendo. si si empleamos bien la psicología, lo que dice Armando, deberíamos evitar llegar a eso. Si Mm. descubrimos que tenemos una secuencia concatenada de eventos que me están demostrando que no voy por buen camino, debo buscar un consejero que me oriente. Pero Boris, porque a veces nos encanta seguir. Esa y- es una muy buena pregunta. Ay, puy, El gran drama. tu madre, o sea, de verdad. Armando. ya. Pero hay No una sé. razón, perdona, pero hay una razón histórica en esto. La sociedad latinoamericana, Europa creo que ya se ha liberado de esto, pero la sociedad latinoamericana vive bajo el paradigma de que la vida es un sufrimiento. Que por algo te pasan las cosas. Que es la Tanto- cruz que debes cargar. Exacto, tanto es así que si estás atravesando, perdón, un buen momento de serenidad, tranquilidad y felicidad, te da angustia. Ah, no. Sí, es Qué como que tremendo raro. eso. Qué raro, me siento horrible. bien, me siento en calma, qué fea se siente la calma, qué aburrida Siento es. que ya viene el pencazo. Eso, Titi, exacto. ¿Por qué? Pero ¿por qué tenemos, cuando estamos viviendo nuestros momentos más lindos de la existencia, por qué tenemos que estar con la angustia? Dios mío, ¿y si algo malo me va Yo a siento pasar? que es como un terremoto, que luego vienen las réplicas. Sí. O sea, como que el terremoto es el momento bueno, pero yo digo, ¡juela! Ya viene la réplica y me va a mover. Pero ¿por qué vivimos así? ¿Por Yo- qué no hemos aprendido a aprendido. a disfrutar la felicidad, de la tranquilidad, de la serenidad como un momento que se puede extender eternamente? ¿Por qué? Porque culturalmente nos han enseñado que la vida es para sufrir. Y es bien yuca, Boris, porque Polla. por eso es que nunca terminamos de ser felices muchas veces en pareja, porque uno dice, ya me va a dar baje, ya me va a dar baje. Sí, sí, sí. Porque claro, es lo que he vivido. Uy, Y cuando somos papás y nuestros hijos van bien, dice, algo me está ocultando este jodido. Algo, es que a mí no me la hace. Algo no, porque no puede ser que vaya tan bien, no me da problemas, no trasnoche. ¿En qué se estará metiendo? Era drogo. En serio, es Sí, verdad. muy tranquilo. Porque no hemos aprendido a disfrutar la serenidad, la tranquilidad, la paz y la felicidad. no lo entendemos como un estado natural. Y No lo fíjate que- entendemos como está. Me gusta eso, Titi. Muy bien dicho. Qué bárbara. Ja, no, es ¡Qué que... bárbara! Ah, ¡Qué gracias. bárbara! ¡Qué Gracias, bárbara! Hoy sí. Gracias. Bueno, yo siento, chicos, que tenemos que invitar a Boris para, Otra vez. para Parte po- 2. para poder hablar y profundizar un poquito en el tema del perdón, porque para que él nos explique también un poquito más de ese tema y también para que nos pueda orientar acerca de cómo aprender a vivir tranquilo y no estar con esa angustia Sí. de ya me va a pasar algo. ¿Vea? Sí. ¿Te parece? Me parece muy bien. Por favor, tomen en cuenta que esa angustia no es natural. Acuérdense lo que dije hace un rato. Nacemos de forma natural con la esperanza. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué la perdemos? Porque suceden un montón de experiencias que nos hacen cuestionar esa esperanza. Y las sociedades que hemos atravesado 12, 15, 20 años de angustia, terminamos por aceptar lo que durante 12, 15 o 20 años de angustia nos han enseñado. Todo es un sufrimiento. Y culturalmente, desde la colonización española, porque antes los pueblos indígenas no vivían así, desde la colonización española para acá, hemos aprendido que la vida debe ser una tragedia, porque se nace y se vive para sufrir. Y a través del sufrimiento se expían las culpas y los pecados. Ay, juela, juela, Güey, juela, güey. juela. Definitivamente, pues Boris queda ya más que invitado para que hablemos de una segunda parte porque de verdad que es bastante extenso. Así que gracias a todos por habernos acompañado. Solamente recordarles que Más Buena Onda se graba acá en Rocarola Café en Plaza San Benito. Así que te puedes dar una vueltecita, buena musiquita, hay vinilos y todo lo demás. Y también, obviamente, buen café. Y oigan, yo estuve de DJ ahí poniendo discos. Eso es cierto. Es Ahí que aquí estuvo. lo puedes venir a Genial. hacer, aquí lo puedes venir a hacer. Hay una colección específica en donde tú puedes venir, agarrar tu vinilo, pedís ayuda a Xiaomi o a Yuli y ellas te ayudan a poner tu vinilo y ahí estuvo disfrutando Boris. Sí. Eso. Eso, Boris. Se nos cuidan, ahí los leemos en los Ay. comentarios. Y busquen la novela. La Busquen doncella y la doncella serpiente. Búsquenla. Es linda esa novela es de Boris, así que está en... Está en escenario Millennium
en librería de la UCA y a partir de esta semana ya la pueden encontrar también en Clásicos Roxil en Santa Tecla. Ahí está. Eso. Gracias, Chao, David. bye. Nos vemos. Chao. Bye. Buenas noches.